Pues buenos días a todos, qué gusto tenerlos por aquí, ya sea que estén aquí en vivo o estén viendo la grabación. Como un miércoles más, vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez unidos en esta conexión donde tú nos permites estar miércoles con miércoles para poder recibir también de tu enseñanza, de tu palabra, de compartirla, un espacio más donde tú nos pones para compartir, pero también para recibir y para dar. Así que, Padre, yo te pido que en todo momento seas tú obrando en cada uno de nosotros, que tu espíritu se mueva en cada uno de nosotros, porque queremos recibir de ti. Queremos que tu presencia y clamamos hoy muy fuerte tu presencia. Así que Dios, gracias. Abre los corazones, abre las mentes, para que cada uno de los que estamos aquí podamos ir más adentro contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahí está, voy aceptando. Pues bueno, primeramente que nada agradecerles por el hecho de la semana pasada. La verdad que sí me encontraba en un punto muy complejo. em, y pues obviamente la oración y sobre todo la cobertura de Dios pues hizo que rápidamente de alguna manera me pudiera restablecer. Y pues eso es lo que es importante reconocer que en mi caso, y les voy a empezar como a retomar esta parte. Que muchas veces, y lo vimos en Mateo, cuando dice Jesús, viene el demonio y le dice, denos, bueno, de hecho vamos ahí porque creo que es importante que lo veamos. Porque justo acuérdense que ahorita la palabra nos está llevando, que es Mateo 4. Vean, esto ya lo hemos leído, pero es importante porque sobre eso vamos a lo que sigue. Dice, Jesús, capítulo, Mateo 4, versículo 4 dice, Jesús le dijo, bueno, perdón, versículo 3, versículo 2, es desde ahí. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Está hablando de Jesús, por cuando se fue al desierto. Y lo dice, en ese tiempo, el diablo, Satanás, se le acercó y le dijo, ¿cómo es que el diablo se manifiesta en nosotros? Literalmente puede ser. Yo les puedo decir que de alguna manera yo lo he visto en personas, sí lo he podido ver en eso. Existe y se manifiesta. Pero a veces el demonio se manifiesta a través de algo que te dice alguien más, a través de pensamientos que llegan a tu mente y que están una y otra vez perturbando. Entonces tenemos que nosotros saber contra quién nosotros estamos enfrentándonos. Entonces, cuando le dice el diablo, le dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, el diablo, Satanás, es retador y nos va a poner a prueba, porque realmente quien nos pone a prueba también es él, o sea, nos está poniendo una y otra vez para ver pues qué tanto lo que decimos pues se hace, ¿no? De alguna manera Dios permite que existe este antagónico, esta figura antagónica de Dios, para que entonces nosotros podamos crecer, porque miren, imagínense que nosotros estuviéramos en un reino lleno de amor y de luz y de paz, donde todo lo que necesitáramos se diera. Por alguna razón vivimos en este mundo donde hay aflicción, donde el enemigo está suelto, donde de hecho el príncipe de este mundo es Satanás y que hace lo que sea. Pero es ahí donde se manifiesta la grandeza de nuestro Dios y es ahí donde los hijos de Dios, tú y yo que estamos aquí, podemos nosotros crecer realmente. Y aquí es donde viene esta parte que le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le está diciendo, no solo, y ahí Jesús venía de ayunar 40 días, o sea, no había comido alimento.
sí había tomado agua y había estado pues en un proceso de conexión con Dios muy profundo, que actualmente hay personas que hacen algo parecido, pero no, obviamente no como el Hijo de Dios. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta que algo importante que siempre va a estar haciendo el enemigo es que él sabe cuando tú y yo tenemos hambre. Él sabe cuando tú y yo tenemos una necesidad. Y sabe que cuando estamos en esos días de 40 días de hambre, el hambre podría ser una situación económica que traes o que traemos. El hambre podría ser una situación donde ya entraste en la desesperación. Puede ser que no encuentres una solución en un caso de salud. Puede ser que no encuentres una solución en alguna otra aspecto, un aspecto legal o algo que viene. Y ahí es donde el enemigo sabe que nos puede tentar. Y ahí es donde él sabe que de una manera mucho más sencilla nos atrapa. Entonces es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que estar alertas para saber que él siempre va a buscar nuestra mayor necesidad. Y ahí es donde se va a transformar en personas, en situaciones, en pensamientos para que caigamos. Entonces, voy a seguir leyendo eso. Dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con la piedra. Y Jesús le responde, las escrituras dicen que no podrán, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, este punto, el segundo punto, tiene que ver mucho con el tema de tentar a Dios desde la soberbia, desde el darte el poder, desde el que tú puedes hacer cosas que de pronto podrían ser imprudentes y de pronto el diablo decirte, a ver, tú puedes, eres el Hijo de Dios, muévete. Y aquí viene mucho también en el hecho de, imagínate que de pronto alguno te dice, mira, te llega una idea en la parte económica y alguien te dice, subasta tu casa o métela en una apuesta. Dios está contigo, Dios está contigo, confía. Pero vean, ahí estás yéndote a un punto donde sabes como si te tiraras de un edificio. Pues obviamente el resultado va a ser destructivo. Es como alguien que también está en un tratamiento médico y le dice a alguien, deja todos los tratamientos, vete a la montaña, súbete a la montaña hasta arriba y ahí es donde Dios te va a sanar. Deja todo y espiritualmente tú sube y vete a la montaña y ahí Dios te va a sanar en una conexión directa con Él. Pero sabemos que el cuerpo no va a resistir. Sabemos que aunque tenga mucha fuerza el hermano o la persona, no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que saber de ahí viene mucho, porque el enemigo nos lleva a hacer cosas imprudentes, cosas que no tienen lógica. Y por eso dice la palabra que no tentemos a Dios, aunque Él nos podría ayudar en esas pruebas. Pero vean la diferencia. Una cosa es que alguien, supongamos que se pierde en la montaña y le quedan días donde dice, ok, no sé a dónde voy a ir y Dios lo rescate. Y otra cosa es que por tu propia voluntad, porque alguien te dijo, porque se te ocurrió, hacer ese tipo de cosas que son imprudentes. Entonces, démonos cuenta cómo el enemigo, Satanás, nos va a estar siempre tentando a hacer cosas que de alguna manera nos van a destruir. La primera, si se dan cuenta, tiene que ver con el miedo. La primera ahí está el miedo de, a ver, te vas a quedar sin hambre, a ver, haz esto, conviértelo, a ver, hazlo. Ahí viene la primera desde el miedo. La segunda viene desde el hecho de perder la capacidad de tener sabiduría y observar y decir, a ver, si yo hago esto, ¿realmente es algo de lo que quiere Dios o no? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero, después dice, el versículo 8 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.
y le dice, te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. O sea, el enemigo le dice, si tú me sirves, yo te voy a dar todo, porque acuérdense que todo este mundo, todo lo material, todas las cosas a Él le pertenecen cuando son usadas para Él. Porque también las cosas que ponemos en manos de Dios, cambia quien lo tiene, cambia de dueño. Entonces, aquí es donde dice el versículo 9: te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y luego le dice Jesús fuertemente, le dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, y esto quiero que cada uno de nosotros lo tomemos como una palabra muy fuerte que nos da vida. Y dice, adora al Señor tu Dios y solo sírvele a Él. Entonces, el versículo 11 que dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y justo esto que acabo de comenzar hoy fue lo que a mí me sucedió la semana pasada, porque yo empecé a creerle que tenía que trabajar más y hacer ciertas cosas, porque si no, no iba a tener el dinero que se necesitaba. Y de pronto caí en esa trampa, sabiendo, vean ahí está, caí en la parte de, primero vino el miedo y después vino la imprudencia, porque yo sintiéndome mal, decidí ir a dar una conferencia y hacer algo que me estaba poniendo a prueba. Y yo mismo oré en la mañana y dije, Dios, pongo en tus manos esto. Pero ahí es donde me queda a mí este aprendizaje de Dios no quiere que esté mal. Porque si yo estoy mal, imagínense, mi esposa tuvo que irme a llevar al hospital a las 3 de la mañana estando embarazada. Entonces yo como varón o como hombre de la casa, vean, pensando, el enemigo nos va a poner esas ideas. Yo pensando en ayudar a la casa, porque decía, es que si voy a ese evento, voy a poder traer recompensa económica para mi casa. Pero vean, si eso me estaba poniendo a prueba a mí en salud, eso no iba a terminar bien. Gracias a Dios que tengo una esposa que también es una mujer de fe, que en el momento que eso sucedió nos levantamos y nos pusimos a orar e inmediatamente también sabiendo que en ese momento yo no me sentía bien. Ella, los dos teníamos que ir al hospital, que no era, en ese momento yo me sentía tan mal que no tenía esa capacidad de decir, sí, la peleamos orando. Ha habido noches que ha sido así, orando, mi esposa y yo estamos orando, orando, orando y se va la aflicción. Pero en ese momento sabía que había llegado mi cuerpo físico, porque me sentía como nunca. Entonces le dije, no me quiero hacer el valiente, ponemos en manos de Dios y vamos al hospital. Y ahí fue donde en el hospital llegamos y sí detectan que traía la presión altísima y traía ciertas cosas. Pero ¿saben por qué? Porque después de que yo llego a la casa, después de dar palabra, porque sí me tocó en el evento también compartir palabra. Acuérdense, cuando les digo compartir palabra, no necesariamente es que les compartí la Biblia, pero sí les hablé de Dios, a quien pude dar la conferencia o quien se acercó a mí. Y una parte de mí dije, ok, bueno, valió la pena esto. Pero después yo me excedí. O sea, ese es algo que yo muchas veces caigo en esas trampas del enemigo. Entonces aquí les cuento esto de mi vida porque sé que puede haber algo donde ustedes, donde ahorita sé que el Espíritu Santo puede estar tocándolos a ustedes y dándose cuenta dónde está esa tentación donde caes. Desde decisiones desde el miedo, desde decisiones imprudentes y desde decisiones, de hecho, la última parte donde le dice al diablo que le puede dar todo, ese es desde el orgullo. Y ahí es donde el mundo espiritual, holístico, le voy a llamar como la nueva era, es donde entra. Porque en el mundo de la nueva era, todo ese mundo espiritual holístico, te dicen, tú eres el creador de tu realidad. Todo lo que tú pidas al universo, el universo te lo va a dar. Pero el diablo se disfraza. Es impresionante y se los dice, y ya saben que yo les he compartido esto, se los dice a alguien que estuvo desde 11, 10 años escuchando eso y que empecé a practicar esas técnicas de metafísica ya como a los 17 años y que empezarme a darme cuenta que sí, que lo que ponía en mi mente, y vean.
Está bien increíble porque yo oraba a Jesús, hacía un Padre Nuestro, pero después me ponía a visualizar y a crear lo que yo creía que era lo mejor. Pero llegó un momento donde yo me sentí, pues que casi, casi Dios me cumplía todo y que yo tenía esa fuerza. Dentro de mí era una parte de soberbia, de saber que yo podía manifestar y crear. Y entonces ahí fue cuando vinieron la primera vez que caí en una enfermedad, pero como la segunda vez fue más fuerte, caí de más alto. Pero ahí donde caí de más alto, que ya les he contado esa historia a muchos de ustedes, ahí fue donde Cristo me rescató. Ahí fue donde Cristo me abrió los ojos y me dijo, ¿dónde estás, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puertas espirituales estás abriendo? Y yo decía, ¿cómo? Si aquí hablan de amor, si mi mamá me dijo que aquí en una constelación familiar yo voy a reconciliar con mis ancestros, si mi mamá me llevó y me dijo, en esta sanación de energía de Reiki, aquí me van a sanar. Sí, y yo no, y aquí está mi mamá. Yo no, este punto no lo digo para juzgar y criticar a mi mamá, porque ella también fue engañada por Satanás. Ella fue engañada por Satanás porque le dice que a través de todas estas técnicas es que ella iba a poder sanarse y ayudar a los demás, aunque ella también creía en Jesús. Y de hecho, en un momento de su vida, yo veía que ella clamaba a Jesús. De hecho, a través de la fe que yo veía que ella tenía en Jesús, por eso yo creía en Jesús, porque yo veía que Jesús era real. Pero siempre el enemigo se va a meter por donde sea. Hace unos días escuché un video que decía que el enemigo es escurridizo. Si tú dejas una fuga de agua pequeña, donde venga un rencor, donde haya una ira, donde haya una puerta espiritual abierta, él entra y empieza poco a poco y cuando te das cuenta, está inundada toda tu casa. Entonces, tenemos que nosotros estar alertas, conscientes. Por eso hoy Dios nos está llevando a hijos, hijas. Esa palabra ya la hemos estudiado anteriormente, pero esto es algo que tenemos que tener, digamos, como de base siempre, porque aquí empieza todo. Aquí es donde nos damos cuenta si estamos, cómo estamos respondiendo ante las situaciones que nos pasan. Si desde el miedo, desde ya la decisión, desde la necesidad, desde la decisión, desde la imprudencia o la decisión desde el ego. Entonces, cualquiera de las tres nos van a destruir. No importa, porque la del ego es la más compleja porque se disfraza de algo bonito. Se disfraza de títulos, se disfraza de poder, se disfraza de poderío, se disfraza de capacidad. Y con esto no les digo que no tengamos la capacidad de crear cosas bonitas, pero esas cosas bonitas las creamos. Dios se manifiesta en ti y en mí. Y ahí es donde surgen cosas extraordinarias. Y entonces, aquí les voy a recordar otra parte que ya hemos estudiado. Dice la palabra, el que pide, se le dará. El que busca, encuentra. Y el que quiere que se le abra, halla. Lo encuentra, o sea, al final también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros primero estamos buscando la presencia de Dios, y la verdad en Dios la vamos a encontrar. Y ahí es donde se van a abrir todas las puertas. Y les vuelvo a recordar este versículo que también es uno de los que tenemos que tener memorizados. Dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces dense cuenta. Cuando yo decido tomar decisiones desde el miedo, decisiones imprudentes, decisiones desde el ego, es que no me estoy dando el tiempo para meterme con Dios. Y de hecho, si estuvieron la semana pasada, yo les dije que no podía yo conectar al meterme a orar o a meterme a leer la palabra, me estaba costando demasiado. Y entonces mi esposa y yo sabíamos que estábamos en algo que se llama guerra espiritual. La guerra espiritual. Es que la hemos hablado tal vez en algunos momentos, pero la guerra espiritual, nosotros no nos damos cuenta de verdad cómo está la guerra entre de verdad así, demonios y ángeles. Espiritualmente hay esa lucha siempre en el mundo. Nada más que nosotros vemos
personas discutiendo, nosotros vemos tal vez personas que no pueden cambiar, personas metidas en vicios, pero dentro de esa persona y alrededor hay una guerra espiritual. Y cuando nosotros vemos una persona que está metida en un vicio de alcoholismo, en un vicio de casinos, en un vicio de violencia, es que hay demonios que están ahí atando a la persona y que no la dejan soltarse, no la dejan estar ahí. De hecho, tú ves a las personas y dices, ¿cómo puede ser que esa persona siga tomando alcohol si ve después de tomar alcohol cómo queda arrepentida, destruida? Porque esa persona tiene una influencia demoníaca alrededor. No es como dicen en salud mental, que es como un trauma que vino, que empezó en el mundo, sí, empezó así, pero cuando ocurren esas traumas, cuando ocurren esas situaciones que rompen, se abre una puerta espiritual donde el enemigo toma poder de nuestro corazón, porque imagínense una familia de papás y mamás donde se ve que está golpeando a la mamá o al papá, o donde ven algo muy fuerte y eso los causa un shock, y a partir de ahí el cuerpo empieza a tener miedo y empieza de pronto hasta a dudar de Dios, porque muchas veces decimos, ¿cómo Dios pudo haber permitido esto? ¿Cómo Dios pudo haber permitido esto, que de pronto esta situación ocurrió? Y de pronto decimos, ¿dónde estaba Dios? Pero si nos ponemos cada uno a pensar, más bien la pregunta sería, ¿dónde estoy yo? ¿O dónde estaba yo? Porque recuerden, Dios puede estar en todos lados, pero no en todos lados está Dios. ¿Sí? Otra vez, Dios tiene la capacidad de ser omnipresente, estar en todos lados, pero no en todos los espacios está Dios. Porque hay espacios, como les dije ahorita, de ritualismo, donde espiritualmente dicen y hasta llevan una estatua de Jesús y de por aquí llevan un Buda y por aquí llevan la no sé qué, empiezan a meter todas esas cosas. Yo les aseguro que ahí no está el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo solo está Él. Solo hay un espacio. No puedes tener un espacio para tantas cosas a nivel espiritual. Entonces, ahí es donde dice que estamos divididos. Y dice que un reino dividido es destruido. Entonces, por eso tenemos que estar, primero que nada, estar muy certeros de dónde estamos poniendo nuestra fe y espiritualidad. Porque podríamos haber pasado, y de hecho, vean ahora a qué nos vamos. Y esto no lo tenía planeado. De hecho, siempre que les digo que estamos leyendo la palabra, Dios me da, pero de pronto es como, vete para allá. Y dije, ok, vamos con Mateo. Pero vean cómo era importante ir a Mateo para ahora escuchar Marcos 5. Y justo vean Marcos 5 de qué habla. Dice, Jesús sana a un hombre endemoniado. O sea, acuérdense, una endemonización no literalmente es que le veamos unas personas ojos de fuego, como yo lo he visto, o que esté manifestándose literalmente un demonio diciendo y haciendo cosas. Las manifestaciones demoníacas empiezan con la ira, con un enojo sostenido, con un rencor muy fuerte, con vicios que no podemos sacarnos, y entender que espiritualmente estamos en esa guerra y que vamos a estar en esa guerra tal vez hasta el último día de nuestras vidas. Pero es ahí donde, de hecho, en la palabra ya hemos leído que Dios nos da una armadura, nos da una armadura, y la armadura empieza siempre con la cabeza, con el casco, pero también con la espada de la palabra. Y entonces vamos a leer esta parte, y aquí es donde quiero que cada uno de nosotros hagamos esa reflexión, porque yo lo identifico muy bien, o más bien lo estoy empezando a identificar muy bien. Tal vez hoy Dios quiere mostrarnos a ti y a mí en dónde abrimos esas puertas espirituales. ¿Cuándo fue que tú le cediste el poder al enemigo y que ahí entraron
como esa gotera, como esas gotas, empezó a entrar esa agua que vino a destruirte o te está afligiendo hoy, porque es una aflicción espiritual, porque está atormentando tu mente y tu corazón. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí moviéndote entre cada uno de nosotros. Yo te pido que te muevas más fuerte entre cada una de las personas que estamos aquí y nuestras familias. Porque sabemos que te quieres manifestar alrededor de nosotros y que tu poder es más fuerte que cualquier cosa que haya en este mundo. Que tu Espíritu Santo, amado Jesús, se mueva muy fuerte y que tu amor nos alcance. Yo te pido en este momento que cada uno de los que estamos aquí, tú nos reveles en qué momento abrimos esa puerta esa puerta. Tal vez hemos abierto muchas, pero hoy quiero, Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que nos muestres con claridad cuál ha sido esa puerta que aún no hemos podido cerrar, esa puerta que nos generó una herida que aún no hemos podido sanar, pero que nos des la claridad que saber que estamos luchando contra un demonio, pero que ese demonio, aunque su palabra de pronto podremos decir que nos puede dar un miedo, ese demonio no es nada comparado contigo. Porque todo demonio que puede estar ahí o aquí se somete a los pies de Cristo. Porque nuestro Padre Celestial es el creador de todo. Y cualquier espíritu inmundo se somete a esto. Así que Padre, yo sé que estás con cada uno de nosotros. Ayúdanos a identificar cuándo fue esa puerta. Y entonces tú nos ayudes a irla cerrando, ya que esos espíritus se vayan de tu vida y de mi vida. Que recordemos que esto tenemos que estar conscientes que existe y que debemos de estar alertas de no caer en esas tentaciones que son cadenas que nos amarran. Así que mi Dios, yo te pido que se lo muestres, nos los muestres a cada uno de los que estamos aquí en vivo o en grabación. Gracias, mi Dios. Pónganme un número 1 si el Espíritu Santo se los mostró. Pudo haber sido una idea que vino en tu mente, una imagen. Puede ser que tengas la claridad o puede ser que de pronto digas, ¿pudiera ser esto? Yo sí lo tengo claro. El Espíritu Santo se manifiesta. Y ahí es donde vamos a leer la palabra, porque yo sé que Dios nos quiere dar más libertad. Nos quiere dar más libertad porque vean, si nosotros no trabajamos esto, es difícil sanar el cuerpo físico. Si nosotros no trabajamos esto, es difícil poder sanarnos de las aflicciones económicas, porque el enemigo nos sigue oprimiendo el alma. Y entonces vamos a leer Marcos 5. Dice, Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Vean esto. Estamos viendo la historia de este hombre, que en nuestra cultura, pues obviamente los cementerios, esas puertas, sabemos que ahí se mueven cosas, pero vean, esto no solo me lleva a eso. O sea, también nos lleva en áreas de nuestra vida que de pronto podríamos tener esa parte donde es algo que ya está muerto de nosotros y que de pronto es tan fuerte que sabemos que no nos los podemos quitar. Y de pronto es tan fuerte que podemos decir, es que yo no puedo con esta situación.
Yo no puedo con este vicio. Yo no puedo con esto. Y ahí es donde es a veces complicado. Pero la idea de esto es que nos demos cuenta qué es, dónde surge. O también, aquí viene otra cosa. Puede ser que en tu familia o en mi familia haya alguien que estemos viendo que está viviendo así. Tal vez es uno de tus padres, tal vez es un hermano, tal vez hasta puede ser en un hijo. Pero miren, independientemente quién sea, nosotros podemos interceder a través de la oración, por la fe, para que se rompa esa cadena. Jesús lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer y ahorita lo vamos a ver. Pero por eso nosotros tenemos que tener una fe sobrenatural para que Él pueda actuar. Él permite estas situaciones para que nosotros podamos vivirlo con nuestros propios ojos y de ahí hay un testimonio de su poder para poder alcanzar, Él puede alcanzar otras personas a través de ti y de mí. Personas que nos hemos equivocado, pero personas que nos damos cuenta cómo su poder tiene autoridad y que no necesitamos de ninguna otra práctica espiritual para poder tener ese poder espiritual que Él tiene. Y entonces vamos a seguir, dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. O sea, eso está impresionante. O sea, Jesús estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y se acercó. Dando un alarido de grito, dice, ¿por qué te entremetes conmigo, Jesús, hijo de David? En otras versiones dice, ¿por qué me afliges? ¿Por qué vienes como a hacerme sentir mal? Y entonces le dice, en el nombre de Dios, ven, está escuchando, está diciendo, utilizando a Dios, en el nombre de Dios te suplico que ya no me tortures. O sea, algo que también sabemos es que Satanás, el diablo, conoce las escrituras. Conoce la palabra, ahorita lo vimos en Mateo. Entonces, por eso tenemos que tener una relación con Dios directa, porque de pronto, y me pasó a mí, cuando yo estaba buscando a Jesús antes de leer la palabra, veía coaches, maestros espirituales que hablaban de Jesús. Y en sus libros que leí, estaba escrito los versículos. O sea, hay un autor que se llama Alain Calvo, un español que se llama La voz de tu alma. Ese fue uno que yo dije, wow, es increíble cómo una persona espiritual habla de Dios y también habla de negocios y habla de dinero, porque pues de alguna manera y habla de amor. Él tiene todas las pruebas porque ve, llena salones y hace sanaciones. Y digo, qué increíble. Empiezo a leer, empiezo a dar cuenta y de pronto empiezo a hacer sus técnicas de manifestación con las enseñanzas y de pronto como que surgían. Pero después, otra vez, una cosa que siempre les he dicho, acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Esto mi mamá fue de los principios bíblicos que me enseñó y que esto ha sido fundamental siempre en mi vida porque eso siempre resuena. Y entonces cuando yo me daba cuenta que mis frutos no eran de Dios y decía, ¿por qué sigo igual si yo estoy haciendo todo lo que dice su libro? Estoy haciendo todas las técnicas de grabarme esto, grabarme las afirmaciones, decir los versículos una y otra vez, ¿y por qué no se da? Y entonces cuando llegué a la palabra, me di cuenta que nosotros no éramos los creadores de la realidad, sino que era Él. Y que yo mis planes y mis ideas que plasmábamos en esos libros, ahorita les voy a así decir, porque puede ser alguno que ni sabía. Por ejemplo, pienses y hágase rico, metafísica cristiana, ¿qué otro? Mabel Katz. Si hay algunos de ustedes que de pronto me han preguntado, ya Fer, ¿y esto es de Dios? Miren, todo lo que haga, que tú hagas tu voluntad y crees tu propia sanación y que tú tienes todo dentro de ti y todas las respuestas, todas esas ideologías no van a seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas ideologías son cómodas para el ser humano y son cómodas para los demonios, porque nos quieren tener alejados de Dios, como ahorita está pasando que estamos viendo al endemoniado. Quiere que tú no leas estas escrituras, porque en las escrituras te va a decir que obedezcas la palabra.
Y tú vas a decir, ¿cómo, Fer? Si mi sueño es ser una sanadora y ayudar a todo el mundo a través de todo lo que he aprendido. O mi sueño es ir al otro lado del mundo y ir y ayudar a los pobres. ¿Eso acaso no quiere Dios? Pero la pregunta es, ¿tú has consultado con Dios si eso Él quiere que tú hagas? ¿Tú has puesto en oración fuertemente decir, Dios, ¿tú quieres esto de mí? Porque lo que sí les voy a decir una cosa, y esto ustedes me dicen si lo aceptamos, que nosotros humanamente siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar si en la fórmula no ponemos a Dios primero. Yo me equivoqué casándome con una persona que nos destruimos en mi primer matrimonio. Yo me equivoqué tomando decisiones arrebatadas. Todo esto que leímos al principio de Mateo era mi vida. Decisiones imprudentes, decisiones arrebatadas, decisiones desde el ego, decisiones desde el miedo. ¿Y qué creen que pasó? Me enfermé. Entonces, lo que quiero que se den cuenta, nos demos cuenta, es que las cosas que nos pasan no son acto de la casualidad. Ni siquiera es porque nosotros las hayamos creado. Es porque nosotros permitimos que algo que no es Dios dirigiera nuestras vidas. Porque esto tengámonos totalmente claro. El enemigo, el diablo, que hoy hemos estado hablando de eso, viene a destruir como un lobo, como un león ardiente sin piedad. O sea, él no se va a tentar si quiere destruir a uno de tus hijos. Él no se va a tentar si quiere destruir a tus padres o te quiere destruir a ti mismo. Él en el momento que te descuides, lo va a hacer. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios siempre quiere que esos espíritus no vivan en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esos espíritus no vivan aquí. Y entonces dice, versículo 9, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. ¿Saben? Y puede ser que algunos de nosotros haya muchos. Dice, entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Se le dijeron, por favor, no nos envíes a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, o sea, cerditos en manadas, o sea, muchos. Envíanos, les dicen los demonios, envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces, en el versículo 3 les dice, Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos, vean, es que fueron demasiados, de unos 2000 cerdos, se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. ¿Y qué nos dice hoy la palabra en esto? Sí puede haber posesiones también en seres vivos. A mí me ha tocado ver aún en plantas, en casas, en lugares. Pero por eso nosotros tenemos que sé que ahorita Dios nos va a dar ese discernimiento para poder nosotros estar libres de esto. Y en algún punto, de verdad, mencionando el nombre de Jesús, tú tengas la autoridad, obviamente es Él en ti, de declararlo y que en ese momento, imagínate que en la madrugada uno de tus hijos pequeños está siendo atormentado. Esas pesadillas que existían o que existen a veces en los niños chiquitos, se los digo, no es normal. No es normal que el niño despierte ansioso, atormentado por una pesadilla. Eso es que hay allí una posesión demoníaca. Y me ha pasado a mi esposa y a mí levantarnos en la mañana, en la madrugada, y nuestro hijo pequeño empezar a llorar así inconsolablemente. Ella y yo empezamos a orar fuertemente y reprendemos y decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo que sea que está afligiendo a nuestros hijos, en este momento sale. Y lo declaramos, sale. Lo hacemos los dos, obviamente, con nuestra fe en Él. Y de verdad se los podemos testificar. Es que esto va más allá de la magia. La magia es una ilusión. Esto es el poder de Dios.
Y el poder de Dios es real, se mueve. Entonces, hoy esta palabra viene para que tú sepas, tú y yo recordarlo, que el poder de Dios se mueve y que nadie, nada puede ser más fuerte que Él. Y entonces, vean aquí cómo sucedió, dice versículo 14. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido, en un sano juicio, y todos tuvieron miedo. O sea, sale esa, pues, en algunas prácticas espirituales le llaman exorcismo. Sale ese demonio de la persona y pues está como si nada. Y entonces las personas dicen, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿quién es él? Pero se asustaron. De hecho, si recuerdan la palabra que vimos el miércoles pasado, cuando estaba el barco y Jesús estaba fuera de los discípulos y de pronto ellos empezaron a tener aflicción y él vino caminando sobre el agua y de pronto dijeron, es que es un fantasma. Tuvieron miedo. Y él dijo, no, soy yo. Ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando hay situaciones que de pronto podamos ver espirituales, cómo saber que ahí está Dios o que es otra cosa? Pues como mi esposa y yo lo hicimos, orando, declarando su nombre, poniendo fuertemente ahí. Pero imagínate, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú lees la palabra de Dios, que es el alimento, que ahorita lo vimos como lo dijo Jesús al principio, dice, no solo de pan vive el hombre, sino vive de la palabra de Dios. Si tú no te estás alimentando, te estás fortaleciendo todos los días, te estás esforzando por entender esto, va a ser difícil. Si tú no tienes una conexión con Dios todos los días, de dedicar un tiempo y decir, Dios, manifiéstate en mí. Dime, enséñame. Y por eso una y otra vez yo les comento y de verdad los llevo a que todos nos esforcemos por tener una iglesia. Necesitamos un espacio donde esa comunidad, obviamente este es un espacio igual, pero es virtual. Y de alguna manera, pues no, tal vez no nos da tiempo de saludarnos personalmente y de tener una conexión. Pero cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nosotros estamos cerca de esa comunidad que Dios forma, ahí es donde también recibimos bendición. Y vean esto, ahorita me hace recordar esto. En el proceso que yo viví estos días, cuando vino la aflicción a las 3 de la mañana, y se los dije el miércoles pasado, yo le dije a mi esposa, háblale al pastor, o más bien ella, no me acuerdo, ella también me veo, no es cierto, ella lo dijo, hablemosle al pastor. Y entonces en ese momento le hablamos, pero no nos contestó inmediatamente. Oramos y me llevó. Pero cuando yo ya estaba ya a punto en la cama donde me recostaron para que me pusieran algo, él regresó la llamada. Y en ese momento, cuando mi esposa y yo, cuando se han sido situaciones que nos sobrepasan, que ya ella y yo entramos en pánico, porque ya ahora sí, todos vamos a tener una capacidad. Ninguno vamos a tener la capacidad de poderlo con todo. Y entonces es ahí, esos círculos que tengamos cercanos con comunidades espirituales de personas que viven para Dios, o sea, literalmente viven para Dios, porque al menos nuestros pastores son un ejemplo para nosotros, como lo dice la palabra, de una vida totalmente entregada a Cristo. Y sé que Dios así los puso. Entonces, nosotros lo vemos. En el momento que el pastor ora, las cosas se detienen. Y lo hemos visto alrededor de este tiempo muchas veces. Y no porque Él sea el ungido y sea porque al final también es un humano, pero la diferencia de Él con nosotros es que Él está entregado totalmente. Y ese es el ministerio que tal vez que Dios le dio, porque tal vez a ti y a mí de alguna manera nos dio otra función, pero aún así tenemos que estar cerca de lo que Dios nos da. Tenemos que buscarlo y estar ahí. Por eso, hermanos, yo les digo, busquen esta comunidad, pídenle a Dios que se manifieste en esos padres, pastores, no sé, como lo que ustedes sientan sacerdotes, pero que ustedes saben o sepan que también pueden velar por ustedes. Ojo, no significa que nosotros le hablamos a nuestro pastor cada situación que nos está pasando. Solo le hablamos cuando hay una aflicción muy fuerte.
Y Él lo sabe, o sea, es algo que hemos generado ese vínculo con nuestro pastor, que Dios yo sé que nos los dio. Entonces, tenemos que estar cubiertos. Yo de verdad me pongo a ver mi vida anterior, mi vida antes de conocer la palabra, y pues mi mamá hacía lo que podía espiritualmente, pero mi mamá, pues obviamente también era afligida, porque antes mi mamá, que no quiere permitir que tu palabra la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Tú sigues hablando, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Todas las cosas que estás aquí se someten. Amén. ¿Me escuchan? Perfecto. Vean, esto que pasó, que se de pronto se desconectaron, no es casualidad. Espiritualmente siempre va a haber cosas que van a querer detener. Y entonces ahorita mi esposa y yo no se quería conectar, nos pusimos a orar y en el nombre de Cristo Jesús a reprender. Y es ahí donde esto nos puede suceder en cualquier punto, hermanos. Y por eso ahorita estamos como estudiando esto, pero lo estamos viviendo, porque quiere Dios, quiere Jesús que cada uno de nosotros nos levantemos la palabra para poder sacar esos espíritus inmundos de nuestras casas, de nuestra vida, de nuestro corazón. No podemos servirle a dos amos. No podemos servirle a Buda, no podemos servirle a tus ideas, no podemos servirle al dinero. Tenemos que servirle solo a Dios. Sé que muchos nos van a llamar religiosos y que son ya ustedes fanáticos, ustedes son cerrados y no aceptan nada más. Pero os voy a decir una cosa. Cuando te topas muy cerca al demonio, de verdad, es algo horrible. Y es algo que de verdad yo no se lo desearía a nadie, pero hasta que a veces tienen que pasar eso para despertarnos y para poder ver en una constelación familiar esos demonios moviéndose, para poder ver en un antro esos demonios, para poder ver en personas que están haciendo rituales y moviendo y haciendo actos sexuales y cosas, también. Y que de verdad lo más peligroso de este mundo es caer en eso. Porque cuando viene esa posesión, nos tiene atrapados y nos va a estar, de hecho, en algunas prédicas que hemos escuchado, dice que el enemigo nos agarra como un gato que tiene un ratón, que lo va matando poco a poco, lo va torturando, lo va haciendo que sufra, porque esos demonios se alimentan del sufrimiento. Entonces, hay que saber, y toda esta palabra se dan cuenta, nos ha llevado a, hoy Dios quiere que nos demos cuenta que Él está con nosotros, pero nos quiere mostrar, y obviamente esta palabra no es para cualquiera, porque muchos van a decir, ah, este está loco, o sea, eso no existe, no existen los demonios, esos son caricaturas que nos dibujaron. Es que aquí en estos lugares de sanación, en donde nos ponen las piedritas, donde nos ponen ciertas cosas, pues aquí también está Dios, porque Dios está en todo. Cuidado. Y sobre todo, hermanos, cuidado de quien ustedes estamos abriendo que toque nuestro cuerpo y nuestra energía. Porque alguien de pronto va a decir, no, 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 mira, mira, yo soy sanadora. Yo fui a un curso de no sé qué y yo te voy a limpiar. Voy a con mis manos, voy a tocarte. ¿Qué creen? Cuando estamos cerca de eso, espiritualmente, si no estamos fortalecidos, es como, se los voy a poner así, es como cuando éramos pequeños, íbamos a la escuelita y si tus hijos están bajos de las defensas, pues cualquier virus ya fue a la escuelita y ya se enfermó. Cuando nosotros estamos bajos de las defensas espirituales, pues cualquier demonio viene y nos destruye. O sea, cuando no tenemos esa fortaleza, cuando no tenemos ese discernimiento, cuando no tenemos esto, son esos virus espirituales, si lo queremos llamar así. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo para que ya no caigamos más. Entonces, recuerden otra vez, por sus frutos los conoceréis. Si estamos siendo afligidos, ya sabemos por dónde es. De hecho, pues vamos a terminar ya, casi estamos terminando la palabra y dice, entonces, los que habían visto al 16, entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros los que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y conocerlos. La multitud, vean, la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz.
Muchas veces nos toca que nos dicen personas, déjanos en paz, nosotros tenemos nuestras creencias, nosotros queremos seguir, déjanos en paz, nosotros somos amor. Y yo lo veo, porque yo estoy ahí. Veo cómo están afligidos, veo cómo los demonios están atacándolos, pero vean, eso, hermanos, esas batallas no nos corresponden tal vez pelearlas. Y eso es algo que ahorita sé que Dios me lo está diciendo muy fuerte. Porque a veces queremos entrarnos más allá. Pero entonces dice, vamos a ver qué dice Jesús. Dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. O sea, ese hombre, imagínense, sacado de esa aflicción y decirle, yo quiero ir contigo. Pero entonces Jesús le dijo, no, tú no vas conmigo. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Hay algunos que nos va a regresar ahí y quiere que regresemos ahí con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que están ahí para contarles qué es lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Pero tal vez, y vean esto, vamos a terminar en el 20, dice, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho en él. Y todos quedaban asombrados de lo que decían. O sea, vean, ¿qué es la gran respuesta para ti y para mí? Yo te puedo decir que yo sé que yo también he sido como ese hombre, que había sido afligido por muchos demonios. Muchos, yo lo sé, yo lo sé. Pero vean, aunque todavía me falta mucho, pero sé que Dios nos está utilizando a ti y a mí, todos los que estamos aquí, quiere despertar esos hombres y mujeres que proclamemos el Evangelio de Cristo y que proclamemos que somos libres de todas esas ataduras. Dios quiere que tú y yo, que nuestras familias se levantes proclamando y diciendo, mira, imagínate que tú eres la bisabuela, la abuela de una nueva generación. Que digan, a partir de mi abuelo, a partir de mi bisabuelo, a partir de mi bisabuela, ahí se rompieron las ataduras. ¿Por qué? Porque mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela, mi bisabuelo empezaron a servir al Señor. Entregaron su vida a Él. Quitaron todas cosas de hechicerías, todas cosas de idolatría, todas cosas de venerar otras cosas, toda su fe en el dinero, toda su fe en las cosas y se pusieron a servirle a Jesús. Entonces, hermanos, no hay otro camino. De verdad se los puedo decir, años buscando terapias de sanación, años buscando cosas para poder recuperarnos, años en eso. Y por eso dice la palabra, el que busca encuentra, el que pide se le hallará. Pero vean, abajo dice de esa palabra, dice, Dios no le va a dar a sus hijos piedras y serpientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que pidamos a Dios, Él no nos va a dar lo que nos va a hacer daño. Aunque tú le dices, Dios, por favor, sáname en esta práctica espiritual, ahí donde me dicen muchos que sanan, que les dicen que les dan hongos o que les dicen que les dan ciertas drogas alucinógenas para que entonces entren en una conciencia espiritual y sean transformados. De verdad. Dios no te va a dar serpientes ni piedras. Aunque tú digas, es que yo irme, y lo voy a poner algo así más simple, yo irme, olvidarme de mis problemas, irme a una playa hermosa y ahí olvidarme. ¿Qué creen? Eso no es la solución, porque aún en esa playa hermosa vas a estar atormentado, porque la paz la tenemos que experimentar donde sea, donde sea. La paz de Dios la vamos a experimentar donde sea, pero sobre todo si hoy tú y yo, Dios nos ha mostrado espiritualmente en dónde está, no es para que lo tengamos miedo, es para que nuestra fe y nuestra confianza está más fuerte en Él, más fuerte en Él. Entonces, hermanos, déjenme ver. Aquí, bueno, esta parte ya estamos. Habla de, bueno, lo voy a leer porque es importante que lo leamos. Ya estamos terminando. Dice, Jesús sana en respuesta a la fe. Vean, creo que es importante que finalice esto. Porque tal vez nos vamos a decir, sí, Fer, pues yo tengo eso, yo siento eso. Pero aquí sé que nos viene una respuesta de cómo hacerlo. Dice, Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago.
donde una gran multitud se juntó alrededor de la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le Vamos rogó con temprano, fervor. temprano. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente le siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia Ah, continua. ya está tu vaso. Había sufrido mucho, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó detrás de entre la multitud y tocó la túnica, pues pensó, si tan solo tocara esa túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sanado de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido un poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretujaba por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? O sea, si a tanta gente, ¿cómo puedes decir, sentir que alguien te tocó específicamente? Dijo, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando a darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se le arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Y no tiene sentido molestar al maestro. O sea, en ese momento Jesús había sanado a la mujer que había tenido toda esta parte de sangre. Y Jesús oyó lo que decían y le dijo, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. O sea, aquí no está diciendo, la respuesta es la fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con el excepto de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que vio muchos llantos y lamentos, y entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces vean qué palabra. Y sé que ya ahorita vamos a finalizar con una oración. Quiero que me pongan ahí en el grupo si hoy Dios le está dando una palabra. Porque tal vez tú eres esa niña, esa mujer, ese hombre, ese niño, ese joven que dice, esto ya está muerto. Esto ya no tiene resolución. Esto solo un milagro lo podía hacer. O tal vez tú estás pasando situaciones de salud que ya llevas muchos años. O ya tienes situaciones que van demasiado tiempo. Pero Dios quiere que nos levantemos. Él quiere despertarnos porque sabe que estábamos dormidos, pero aquí Él quiere despertarnos más y ese es un proceso. Esto es el despertar espiritual en Cristo. Esto no es solo una moda, esto es real. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, en este momento
delante de ti. Tu Santo Espíritu se mueve en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que en este momento, y aquí es donde todos los que estamos aquí, Padre, ponemos delante de ti todas esas ataduras, todos esos miedos, todas esas aflicciones que han venido a atacarnos día y noche. Maldiciones de dinero, donde pensamos el dinero ha venido a atacarnos y nos ha oprimido. Maldiciones de salud, maldiciones de conflictos dentro de la familia, maldiciones de cualquier índole. En este momento, con toda la autoridad de Cristo Jesús. Y si tú lo quieres recibir, levanta tus manos al cielo. Y como lo vimos la semana pasada, como Cristo nos enseñó, lo que hoy tienes en tus manos, sea el dinero que tienes, la familia que tienes, es un gran regalo que tienes, porque ahí hay amor. Y el poder del amor de Cristo es más fuerte que todo. Y vamos a decir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo todo lo que tengo hoy en mi vida, todo ese amor, toda esa unión, toda esta parte económica que tal vez yo piense que tal vez es poco, pero Dios lo que es poco lo multiplica. Lo ponemos delante de ti, Padre, para que todo lo que tenemos es tuyo. Es tuyo, Padre. Tú lo creaste. Nuestro dinero, nuestra familia, nuestro cuerpo. Todo es tuyo, Padre. Gracias. Bendice nuestro cuerpo, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice nuestro cuerpo. Eres tan bueno, Padre. Sánalo, sana esa alma, sale esos recuerdos, Padre. Pero sobre todas las cosas, rompe con esas ataduras que el enemigo ha querido sembrar en nosotros y nuestra familia desde niños. Rompe con todo eso. Alcemos nuestras manos, hijos, hermanos, para que el Espíritu Santo se derrama en cada uno de nosotros y que si tenemos fe, si tenemos fe, lo vamos a ver porque Él lo va a hacer, porque Él lo va a hacer en ti y en mí, pero Él nos forma, Él nos lleva al proceso. Puede ser que ese proceso sea más corto, pero depende de ti y de mí esforzarnos para prepararnos para recibir la bendición que Dios quiere para ti y para mí en tu vida. Y ahorita impongo las manos. Padre, ponemos las manos. Y si alguno tiene fe, puede poner ahí su cabeza cerca, porque es el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera soy yo, ni siquiera es nada, solo es Él. Y en el nombre de Cristo Jesús se derrama tu nombre santo, Padre, toda esa sanidad que las personas quieren, porque si tan solo tocase ese manto, si tan solo tocáramos esos mantos, todo sería sanado. Toca esos corazones, que esos rencores, Padre, se vayan, que ese perdón que que necesitamos otorgar por esas personas que en el pasado ha habido situaciones. Recuerden, hermanos, recordemos, no echemos odres viejas en odres nuevas. O sea, ¿qué quiere decir? No traigamos nuestro pasado que nos destruyó a nuestro presente. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos para que se haga cosas nuevas, Padre. Bendícelos. Llena muy profundo. Hoy, Padre, quieres ir más profundo. Aquella persona que ahorita sienta que tiene que ir más profundo, arrodíllese. Arrodíllese ahí donde está. Arrodíllese. Arrodíllese y pídale misericordia al Señor. Él da gran misericordia. Él te ama. Él nos ama. Y te quiere que te levantes. Él quiere que vivas. Él quiere que estés despierto y despierta, porque Él quiere utilizarte para bendecir a otros. Así que, amado Dios, gracias, gracias por lo que estás haciendo. Eres tan grande y poderoso, porque tú en medio de lo nada, en medio de algo que podemos decir una conexión de internet, tú te manifiestas y nos usas a cada uno, Padre, como tus hijos, para llevar esto. Y que ahorita, Padre, yo te pido que los que estamos aquí nos uses para llevar tu palabra a más personas. Bendícenos, Padre, para poder ser esos discípulos que tú estás formando, aún imperfectos, pero que nos esforcemos a que nuestro corazón se entregue más a ti, se entregue más a ti. Y si tú lo quieres decir y lo quieres hacer, dile amén al Señor, amén al Señor. Y vamos a dar un aplauso a nuestro Dios
por todo esto que está haciendo, esta transformación y que Él se está moviendo. Él se está moviendo. Sigamos perseverantes y si llegamos tal vez tarde a escuchar la palabra hoy, por alguna razón, date el tiempo al rato en la noche a escucharla a solas, porque el Señor te va a dar algo, una perla. Y si hoy estuviste todo, meditemos en esta palabra, porque Cristo es grandioso. Él es el único que nos rompe las cadenas de esas esclavitudes. Decimos, ¿cómo va a cambiar mi matrimonio? ¿Cómo va a cambiar esta situación? ¿Cómo va situación? Les puedo decir, hoy la relación de matrimonio que tenemos mi esposa y yo, solo Él ha podido unir. Solo Él la ha hecho como Él quería. Ella y yo teníamos demasiada guerra espiritual. Y después el enemigo, por eso vimos lo de Mateo, el enemigo quiso después oprimirnos cuando ya estábamos más cerca, nos quiso oprimir con el tema económico. Pero ¿qué creen? Dios nos provee, Dios es fuerte. Y así como hoy les testificamos mi esposa y yo que está aquí, les queremos poner que Él levanta. Pero primero te quiere levantar a ti. Primero te quiere levantar a ti. Y Maritza, a cualquiera que ahorita está pasando por esa situación de matrimonio, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Métete más fuerte en Él. Es la única manera, no hay otra. El enemigo va a querer distraernos, pero solo hay un camino. Es Jesús. Así que hermanos, que Dios nos bendiga y es parte del proceso. Es inevitable a veces pasar esos procesos. Duele, pero también es de mucho gozo y de mucho disfrute después de pasar la prueba. O sea, yo hace una semana les dije, fue el peor momento que pude compartir la palabra, de hecho, en estos casi más de 2 años compartiendo la palabra. Pero sé que tal vez podrá suceder, pero hoy Dios me hace ser consciente de ya no caer en esas trampas del diablo, porque nos va a querer venir a destruir. Entonces declaremos eso. Llega a tu casa cuando llegues o estés en tu casa y declara, el Señor es el único y rey de esta casa. Toda mi casa le sirve al Señor. Tú ora eso muy fuertemente en tu casa, constante, y sé que lo vamos a estar recordando. Entonces, hermanos, pues un placer aquí compartir con ustedes la palabra de Dios. Y de verdad es que en la mañana le decía a mi esposa, no sé de qué quiere hablarnos hoy Dios. Agarro, abro Marcos y habla del endemoniado. Y dije, ok, ¿quieres hablarnos de espiritualidad? ¿Quieres hablar de ángeles y demonios? Y es que es verdad, hermanos. Ya nos había hablado de eso y nos habla constantemente en eso. Entonces, nada más voy a finalizar con esto. Cada vez que hay un pleito, cada vez que hay molestia, cada vez que hay cualquier emoción negativa, estás abriendo la puerta a esos demonios. Se alimentan. Entonces, ya no seamos parte de eso. Lo mejor es tomar distancia, ora y Dios se va a manifestar. Quitémosle la fuerza a eso, ¿sale? Tal vez alguien no nos los habían dicho así y es una manera diferente de pelear la batalla. No con palabras hirientes, sino con oración y fe, ¿sale? Que Dios los bendiga mucho. No sé si quieran abrir sus cámaras para tomar la imagen del día de hoy. Gracias por estar aquí. Y pues hoy, gracias, mi Dios, por esta palabra. De verdad que nos llena el alma, todo lo que nos da y que es puro amor y poder. Así que mira, Ofe, mira, sabe que estás aquí, Ofe. Tal cual. Azu, gracias por estar aquí. Maritza, Leti, estás aquí. Vamos a dar un saludo. Chicas, chicos, gracias por estar aquí en la palabra, bendiciendo a Dios esta palabra, porque hoy hablamos de espiritualidad. Hablamos de que no todo aquel que dice que tiene a Dios realmente lo tiene. Tenemos que buscar una relación con Él y no hay mejor libro para ser instruidos que la Biblia, porque es un biblio vivo, es una palabra viva, es algo que tiene poder. Así que Dios los bendiga y que estén muy bien. No sé, Azu, como que sentí que querías decir algo. ¿Yo? Ajá. Sí, sí, es que me conecto de ratitos porque de verdad estoy con pacientes y se acaban de ir y entonces ahora sí ya puedo, pero otra vez vienen otros y así estoy. Entonces eso es lo que a veces me hace estar a veces sí y a veces no. Más bien los veo en el diferido, el grabado, eso es lo que yo tengo como apoyo, ¿no? Los veo en las noches.
y no mismo del día, sino como al tercer día o los sábados. Así estoy, porque así Dios me lo permite, pero les felicito a todos por estar unidos, por escuchar que Dios es un Dios vivo, que no duerme con lo que sus hijos necesitan y que muchas de las pruebas que podemos estar pasando, no son, no son para hacernos sufrir ni para sentirnos víctimas, sino para demostrar que estamos hechos de una gloria de Dios y que nuestra base es el Señor. Hoy amanecimos con muy buenas noticias desde ayer, así que sabemos Gloria a que Dios Dios. es el que da su amparo, su fortaleza, su provisión divina, nos ha librado de muchas cosas que hasta después te das cuenta que eran cosas que sí te libró Dios la vida. Entonces, ¿por qué no dar gracias, no? En algo que aparentemente no sabías que estaba ni siquiera pasando y después Dios te abre los ojos, que todo ha sido para tu bien, que todo ha sido para tu bien y te está protegiendo. Entonces, sigamos orando porque se mueven ángeles alrededor de nosotros en cada paso que demos, en cada decisión, sobre todo saber que no todo es obra del enemigo, sino nuestros propios hábitos, nuestras propias errores. Entonces hay que reconocerlos para saber que no podemos andar por esos, como dicen, por esas tendencias y que Dios nos quiere íntegros, dignos, valerosos, valientes, nada de rajados, nada de quejumbrosos y así vamos a ver la gloria del Señor. Súper, muchas gracias, eso me da gusto verte por aquí. Ya después les platicaremos. De hecho, la guerra espiritual, mucho de lo que pasó dentro de Gili, Azu fue la que empezó, o sea, en Cancún, no sé si te acuerdas, ¿no? En Cancún en el 2024, ahí fue donde declaramos, bueno, Dios declaró fuertemente que quería recuperar territorio, o sea, porque se estaba perdiendo. Y ahí empezó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí yo, por ejemplo, o sea, en ese momento ese día fue la primera vez que agarré la Biblia y la compartí entre varias personas porque yo no me sentía capaz. Yo decía, es que, ¿cómo voy a compartir si yo nunca la he leído muy poco? Y ve cómo de ahí surge y de ahí viene, y hoy ya 2026, que son 25, casi 3 años después, pues yo no me imaginaba jamás hacer esto. O sea, yo siempre me sentía que yo no estaba listo. Yo siempre decía, es que yo no estoy listo, yo no he ido no crecí en una iglesia cristiana, no he tenido así esto, pero yo sé que cuando Dios ve un corazón dispuesto, cuando ve un corazón que quiere estar, pues yo sé que ahí se manifiesta. Y tú me lo dijiste en algún momento del proceso, ¿no? Entonces, pues qué maravilla, Azu. Vamos avanzando. Además, yo soy testigo de cómo se te le han levantado, como dicen los demonios, a través de representantes, líderes, y todos esos líderes están ya fuera. Ujú, Como dice la Biblia, voltearás y no los verás, no estarán en su lugar. ujú, Entonces, aquellos que señalan así, luego con tres dedos el Señor les hace revertir, como dice el libro de Nehemías, volvió el boldón sobre su cabeza y sobre su descendencia, porque se levantaron contra los que estaban levantando un muro de protección contra Israel. Un ejemplo. Y aquí este es un muro de protección. Hacer un grupo es un muro de protección. Aunque no lo veas, es un muro de protección. Entonces, como te estabas levantando como atalaya, como muro de protección para tu grupo, tú tenías el derecho, ahora sí que legal y divino, de proteger a los tuyos, desde tu familia, tu mamá. Yo he visto la preocupación por proteger a tu familia nueva que es creado, y todo eso no le gusta al enemigo, que tenga una familia, que tenga un negocio, próspero. ¿Pero por qué? Porque el enemigo es enemigo de las obras de Dios, no de ti. Tú eres una parte que representas, uno de los que representas. Todos somos una parte de lo que representamos, un cuerpo de Dios. Entonces, cuando una partecita del cuerpo de Dios se levanta, el diablo no le hace guerra a quien no tiene una autoridad delegada. Y el detalle es que tú tenías una autoridad delegada, la tienes, ¿ok? Y por eso lo estás ejerciendo. Es algo que te impulsa, que te hace pensar no solamente en ti, sino en los demás.
Tú bien pudieras ahorita estar dando planes, allá conferencias, no sé, consultas con tu esposa y ve lo que estás haciendo. O sea, estás haciendo un muro de contención, bajando la palabra en lo poco o mucho que Dios te ha bendecido, en lo poco o mucho que tú has aprendido. Entonces, nunca hay que creernos que la experiencia que hemos tenido no va a servir. Yo tomé la decisión en este mes de mayo, aunque la ejercí apenas en agosto, por cuestiones desde todo, pero yo ya había pagado un programa de radio, ya lo había pagado con muchos sacrificios. Y aunque ahorita la radio no es lo mismo que las redes sociales y todo, pero es una plataforma de autoridad. Yo regresé a mi plataforma de autoridad entendiendo que la había descuidado y por eso el enemigo me atacaba. Pero Ujú. yo tengo una plataforma de autoridad y a través de eso yo no sé quién me va a escuchar, pero estoy haciendo ese sacrificio. Bien pudiera ahorrarme ese dinero, gastármelo en mí, ponerme alguna coquetería para mí, no sé, pero decidí hacer ese programa porque entendí que por eso soy atacada porque no estoy ejerciendo mi autoridad. Y cuando la empieza uno a ejercer, empiezan los enemigos a caer, así como las piececitas de los ajedrezes, ¿ah? Los naipes para abajo. Y dices, ah, caray, pero tal persona para abajo. Y el otro para abajo. O sea, no están en tu camino porque no están en tu frecuencia Así es. y no están en ese en ese muro de contención que estamos haciendo. Es un muro de contención increíble. Aunque parezca poco aquí que somos 10 20 no sé cuántos lleguemos a ser posteriormente, pero estamos aportando. Y te digo la verdad, yo tomé esa decisión y ahorita mismo hoy voy a ir a grabar porque mañana es mi cumpleaños, entonces me Ah, lo quiero mira, festejar, me felicidades, qué quiero merecer, bendición. Qué bendición, me quiero, felicidades, déjame, voy a orar que Dios bendiga este camino, que esto que está volviendo a hacer en ti, toques muchos corazones para regresar a Cristo, para que puedan escuchar esa esperanza. Tú eres una mujer de Dios, así que es ahí donde nos quiere tener. Amén. exactamente, entonces ya estamos ahí. Me hablaron para sorpresa mía, me dijeron, oye, ¿qué crees que el programa que contrataste en la Asociación Nacional de Locutores, radiolocutores.com, ya se va a Spotify en tiempo simultáneo, Amazon Music y Higher Radio? Digo, ¿y eso? ¿Cuánto dinero es? Dice, no, no, por lo mismo, lo solamente que lo hicimos retroactivo a las que personas que firmaron entre mayo, junio y julio. Digo, Súper. wow. Entonces, a partir de esa fecha es, sí, los de antes no, solo esas personas. Y que apostaron por un mes de adelantado. La que nos llama la atención dice que apostaste por un mes de adelantado, pero no has venido a grabar ni a presentarte. Le digo, he tenido así de problemas. Y comprendí que luego el enemigo ataca para sacar el Goliat, para sacar, perdón, el David que tienes dentro, Ujú. para sacar ese David ya furioso de manifestar y celoso más bien de manifestar la gloria de Dios. Así es, amén. No, pues qué gusto, pues un gusto a todos. Pues bueno, yo también me tengo que retirar. Que pasen un excelente día y seguimos viéndonos. Están hoy en el grupo, que como lo ves, es otro frente que tenemos todos, de Dios, así como los demás que podríamos tener. Que Dios los bendiga y que pasen un extraordinario día y muchas felicitaciones, Azul. Que Dios te bendiga mucho en esta nueva etapa de tu vida. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Bendiciones doctor. a todos. Y a todos, a Bendiciones. Maritza, igual Leti, Lupita, Pau, Vero, Fe, Margot, Steffi, un placer, un gusto, un abrazo y nos estamos viendo. Bendiciones, cuídense mucho, bye bye.